Hay un libro que me parece muy, muy interesante. De hecho, arranca el libro hablando uno de los versículos más, o diría así, menos marketineros de la Biblia, ¿no? Que es el libro de Santiago. Santiago arranca ya el primer versículo, bueno, se saluda, se presenta, pero arranca como primera idea algo muy poco marketinero. No sé si alguien recuerda los primeros versículos del libro de Santiago, ¿no? Una frase que uno dice, esto lo tenés que sacar de la Biblia, cuando a Dios se le ocurrió poner ese texto bíblico a través de Santiago en la Biblia, es como, Señor, no, queda muy deprimente, la gente no va a querer saber nada, ¿no? ¿Se acuerdan cómo arranca el libro de Santiago? Dice Reina Valera, ¿no? Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Casi como que estaba diciendo Santiago, estén contentos cuando las cosas te salgan mal, ¿no? No sé si alguien lo puede buscar en la Nueva Traducción Viviente, a ver cómo dice, cómo lo menciona la Nueva Traducción Viviente a Santiago, no sé si es el verso 3, no recuerdo bien de memoria, pero debe ser por ahí. Santiago 1, 1:3 o 1:2, pero es ahí los primeros versículos. ¿Alguien lo tiene? El que lo tenga lo lee directamente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿A quién se le ocurrió decir, aparte, con el auge de pare de sufrir, lo que estaba diciendo Santiago es no sufran, la verdad que tienen que sufrir, ¿no? Y es más, espero que estés contento cuando estés sufriendo, ¿no? ¿A quién se le ocurre semejante versículo, ¿no? Y uno dice, qué raro concepto. Claro, justamente Santiago escribe a los judíos esparcidos con la persecución, judíos cristianos esparcidos en el mundo, escribe una carta donde todos habían sido exiliados, lastimados, maltratados, perseguidos, algunos muertos. Y Santiago, en lugar de decirle pidamos a Dios por justicia, ¿no? O algo por el estilo, o decir que no afloje tu fe, ¿viste? Lo que dice es, al contrario, pónganse contentos. Es decir, disfrútenlo, disfruten que las cosas les está saliendo mal, ¿no? Dice la Reina Valera, tened por sumo gozo. Es decir, no solamente estés contento, sino recontra contento cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? ¿No? Increíble este versículo, y así arranca Santiago una carta, nada más y nada menos, que a los cristianos exiliados, ¿no? Que habían perdido muchas cosas. Así arranca, ¿no? Ahora, ¿qué frases solemos decir nosotros los cristianos que parece que la vida nos sonríe y todo nos sale bien, si existe alguno? ¿Qué frase decimos cuando otro está en dificultad? A ver, ¿cuáles son las frases populares que te han dicho a vos o que hasta vos has dicho a otros, ¿no? Cuando a alguien se le muere un familiar, pierde el trabajo, tiene que enfrentar una enfermedad, ¿qué frases rápidamente nos sale de la boca? Tené paz. Esa es una, ¿no? Paz, hermano. Ya va a pasar. Dios tiene el control. Ya va a pasar. Ya va a Esto es todo pasar, en la mano de Dios. Bien. Todo ayuda bien. Sí. Todo nos ayuda para bien. Todas las Porque cosas quieren que sigas ayudan bien. para bien. Sí. Sí, ¿No? Es decir, o hasta podemos decir, hay algún pecado oculto en vos, sí, ¿no? sí. Está bien, por algo será, Sí. fíjate. Por algo pasó, ¿verdad? O hermano, Algo hiciste. algo hiciste, o tenés que volver a Dios, esto Dios te lo puse para que vuelvas, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Y hay un versículo que es el versículo que más rápido así se nos viene, ¿no? ¿Cuál es? Romanos 8:28, hermano. Me lo Puede sé. ser, decirlo directamente, pero puede ser, pero no es ese el que me mencionaba. Ah, todo ayuda para bien. Exacto, ¿no? Ese está bien, ¿no? Que Se Dios, llama la la voluntad Dios, de Dios es ayuda buena, para bien. agradable y perfecta, ¿no? Todo ayuda para bien, pero hay un versículo todavía mucho más, que es el versículo más estiqueteado, es decir, hay miles de stickers de ese versículo. Está en el libro de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me Cristo que me fortalece. fortalece.
¿Cuántas veces decimos eso, hermano? No, hermana, aferrate a la fe, decí todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? ¿Está bien? Todos estos mensajes que venimos diciendo cumplen la función de poder esquivar la prueba y la dificultad, porque la verdad que no nos gustan las pruebas y las dificultades. Sabemos que Dios nos creó para la salud, para el bienestar, para la felicidad. Vivimos en un mundo corrompido, donde hay muchas cosas que atentan contra ese bienestar y esa paz, ¿no? Entonces nos encontramos más tiempos de dificultad que tiempos de paz, ¿no? Aún cuando Jesús dijo el hermoso versículo de mis pasos dejo, mis pasos doy, ¿no? Lo dice justamente en un momento difícil, ¿no? Donde los judíos estaban pasando un momento político y social muy difícil, ¿no? Ahora, Santiago arranca nada más y nada menos que diciendo, bueno, ¿saben qué? Todo lo contrario. Todo lo que te dijeron hasta ahora, toda esa cantidad de versículos que te dijeron, todas esas cosas de las cuales algunas son reales, pero están puestas en un momento muy incómodo si las utilizamos como especie de muletillas o como especie de tótems o especie de estampita para escuchar y tratar de alentar a los hermanos que están en dificultad, a las hermanas que están en problemas, ¿no? Santiago dice, estén felices cuando os halléis en diversas pruebas. Tengan sumo gozo cuando tengas un problema. ¿Sabes qué? Lo mejor que te puede pasar es que tengas una dificultad y cuando tengas esa dificultad, espero que estés feliz de tenerla, ¿no? ¿A quién se le ocurre semejante? Yo me imagino, aparte, me imagino a los discípulos diciendo, Señor, tiempo, no, sacame eso, sacame, Señor. ¿Cómo hacemos para predicar con ese versículo? No, sacámelo, aparte de Santiago, ¿qué te pasó, hermano? ¿No? Le estás escribiendo todo lo que está mal, ¿no? Un poco más de empatía, ¿no? Ponete en el lugar de ellos, ¿está bien? Un Santiago que termina siendo un mártir, ¿está bien? Así que de sacrificio sabía, ¿no? ¿Está bien? De este Santiago es que quiero que vayamos a hablar justamente unos versículos después. El primer capítulo de Santiago es hermosísimo. Yo les recomiendo que lo puedan leer. El libro de Santiago es un libro corto, es un libro con una profundidad enorme. Hay un montón de cosas para discutir en este libro de Santiago, ¿no? Y quiero que vayamos entonces a algunos versículos, pero piensen en esto, en un Santiago que no es marketinero, en un Santiago que no va a compartir un mensaje adaptado para que la gente acepte. ¿Está bien? Tristemente nosotros hemos adaptado el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje de un compromiso tan profundo con la vida, con la fe, con Dios, con el prójimo, que la verdad que nosotros hemos diluido al máximo este mensaje, ¿no? De hecho, lo hicimos tan diluido, que para predicar evangelísticamente decimos, vos tenés un vacío que Jesús quiere llenar, ¿no? Y con eso creemos que lo hemos dicho todo. Cuando en realidad el recibir el Evangelio es una razón, yo siempre digo, una razón por la cual morir. Es darnos a nosotros la posibilidad de abandonarnos a nosotros mismos y tener una razón por la cual morir, ¿no? Es estar en paz con Dios, es que Él redima de toda la deuda que nosotros tenemos y que después podamos ponerla al servicio del prójimo. Es un compromiso social enorme el Evangelio. Increíblemente tendríamos que haber predicado algo totalmente diferente a tenés un vacío que va a ser llenado. Primero de que la verdad que el Evangelio no sé qué vacío llena, porque si hay necesidades emocionales en nosotros, si no trabajamos esas necesidades, ese vacío sigue estando. Los cristianos somos personas normales, que tenemos temores complejos, tenemos todo tipo de problemas, como lo tienen las demás personas. ¿Qué diferencia hay entonces con los que creen a los que no creen? Que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿no? Que nosotros ahora tenemos un Dios que debe ser soberano en nosotros, y que nosotros tenemos que cada día parecernos más a Jesús para poder servir al resto. Después tenemos las mismas dificultades que los demás, y tenemos que trabajar nuestras inquietudes como los demás tienen que trabajar las suyas, ¿no? ¿Qué creen de esto? ¿Creen que hemos diluido el Evangelio? ¿Creen que este asunto de hacer un evangelio en donde el cristiano no sufra, todo le salga bien, es algo muy distinto a lo que Santiago comienza arrancando diciendo,
Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué creen con esta introducción? Que, digamos, eh, a ver, que a partir de... Ay, Se te corta, ¿no? Ahí se cortó. A ver si podemos enganchar de nuevo, Andrea. Bueno, a ver si la podemos se puede reconectar. ¿Qué creen de esto? Sí, creo que hemos adaptado el Evangelio a lo que nos parecía una conducta facilista, untada, cuando realmente el Evangelio es transparente y adaptable a todas las situaciones que vivimos y en todos los momentos que pasamos en este mundo, ¿no? Aparte, parecería ser que el mensaje pasa a satisfacer nuestras inquietudes, ¿no? Como si estuviera al servicio del hombre y de la mujer para solucionarle las cosas en un mundo totalmente momentáneo. Cuando entendemos bien el sacrificio que hicieron los primeros cristianos, ¿no? Era un sacrificio donde el Evangelio no vino a solucionarle los problemas, casi les digo que se los vino a empeorar, ¿no? Pero no importa, ellos estaban dispuestos a morir por esa fe, ¿no? Y estaban dispuestos a dar la vida por los demás. ¿Está bien? ¿No? Pablo mismo es el claro ejemplo de alguien que estando en un estatus social de mucho reconocimiento pasó a ser un perseguido, un maltratado, un azotado, etcétera, etcétera, porque el Evangelio era una razón fuertísima que había modificado su vida, que le había dado un privilegio y que él quería estar al servicio de los demás, ¿no? Si nosotros hubiésemos predicado, mira, si conoces al Señor Jesús, te va a hacer una nueva criatura, va a limpiar tus pecados, va a estar tu nombre escrito en la eternidad, y a partir de ese momento vos tenés la enorme misión de parecerte a Jesús y servir a los demás. Si esto hubiese sido, yo no sé si muchos se hubiesen convertido, ¿eh? Porque creo que mucha gente se convierte por sus necesidades. Porque, de hecho, había un eslogan muy conocido, que Jesús es la respuesta a todas nuestras preguntas, o que Jesús, como era, sana, salva y libera, ¿no? Como todo lo que haría por nosotros. Pero nunca nos dijeron, al aceptar a Jesús, nunca nos dijeron que nosotros teníamos que hacer cosas por los demás. Eso venía después, como la letra chica del contrato, ¿no? Es decir, después te das cuenta que, bueno, Jesús vino a llenar el vacío, pero a partir de ahora tenés un montón de cosas que hacer, ¿viste? Y si no las haces, te va a ir mal, ¿eh? Voy a decir, pero no era que eran todas buenas noticias, ¿no? Ahora estoy en una lista enorme de cosas que si hago mal, las cosas me van a ir mal, no puedo entenderlo, ¿no? Javi. No tenés el micrófono, Javi, puesto. A ver, ahí te lo activo yo. Ahí, ahora sí. No, que dentro de esas reglas decían, bueno, Jesús te sana, te viene a solucionar los problemas, pero ahora tenés que hacer, acá, tenés que venir a las reuniones, tenés que participar de esto, tenés que estar acá, tenés que estar allá, y así te van llevando. Claro. Muy diferente a lo que Santiago presentaba, ¿no? Santiago le habla a los que están en problemas y les dice, muchachos, es un privilegio sufrir por el Evangelio, ¿no? Y dice así, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, es decir, después de que yo pasé por una dificultad, por una lucha, esto va a producir en mí. Yo me imagino que si hubiésemos puesto puntos suspensivos, complete usted, hubiésemos puesto, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce crecimiento espiritual, ¿no? Produce fortaleza, que la prueba de nuestra fe produce poder,
produce unción, produce reconocimiento de Dios, produce, no sé. Sin embargo, Santiago sigue con la onda muy poco marketinera y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Uno dice, ¿de verdad voy a tener que sufrir un montón de cosas para solamente adquirir paciencia? Es que la paciencia significa poder esperar en paz. Es la espera en paz, ¿no? Es decir, si la prueba de mi fe va a producir que yo sea una persona que pueda pasar dificultades en paz, bienvenido sea. Bienvenido sea. Esto es como introducción, porque vamos a ver algunos capítulos de Santiago para que lo podamos conversar entre todos, ¿sí? Alguien que lo pueda leer, no sé quién se anima a leerlo. Vamos a ver del 19 al 26, ¿sí? Dale. Dale. Mis amados hermanos, quiero que atiendan lo siguiente. Entiendan, perdón. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. Sí. No solo escuchen no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Qué buen capítulo el de Santiago, ¿eh? Arranca Santiago casi para mí esto corre por mi cuenta, ¿no? Pero yo siento que Santiago tiene el objetivo de separar la paja del trigo, ¿no? Me imagino que él quiere escribir algo que sirva a los cristianos dispersos, que sirva para animarlos, pero también para orientarlos, ¿no? Porque seguramente estaban siendo bombardeados por un montón de opiniones o de circunstancias que hacían doblegar su fe, hacían confundirlos, ¿no? El sincretismo, que es la mezcla de muchos pensamientos religiosos, ¿no? Es decir, yo me imagino que Santiago dice, tengo que escribirles, tengo que animarlos, pero a la vez tengo que ordenar algunas cuestiones en la vida de toda esta gente que se nos ha ido por todos lados, ¿no? Y entonces arranca Santiago, como bien ahí recién nos ayudaba a leerlo Javi, dice, mis amados hermanos y hermanas, quiero que entiendan lo siguiente, ¿no? Es decir, casi como un padre que le habla a sus hijos, ¿no? Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Está bien? Me encantan primero estos dos conceptos, de algo rápido y algo lento, ¿no? Me gusta mucho esto, ¿no? ¿Y qué dice? Rápidos para algo y lentos para otra cosa. ¿Está bien? ¿No? ¿Qué debemos hacer más y qué debemos hacer menos según Santiago? Escuchar más, enojarnos menos. Escuchar más, hablar menos, ¿no? Después habla del enojo, ¿no? Como claro. Casi como un resumen de cuando algo nos descontrola. Dice, escuchen más. Hablar menos. ¿Y por qué? Digamos, hay tantos consejos para dar, viene hablando de
Si ustedes leen los primeros versículos, vienen hablando entonces de las pruebas, las dificultades, les habla a los ricos, les habla a los pobres, ¿no? Casi dice ordenen sus vidas, ¿no? Pongan en práctica las prioridades, está bien, y después salta con esto muy raro, porque dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. ¿Qué hay en la escucha y qué hay en el hablar que tiene que jerarquizarse? Es más importante escuchar que hablar. ¿Qué creen? Tiene que ver con ser más igual a Cristo, digo yo, con el tema de ser más humildes. Sí, Por ahí. si uno Sí. Sí, Bueno, adelante. mi mamá me decía que Dios me había creado con 2 oídos, 2 ojos y una sola boca por alguna razón. Y la boca está adelante y los oídos a los costados, ¿eh? Es decir, el Claro, oído está para escuchar a los que tenemos alrededor, ¿no? exactamente, sí, sí. Uh-huh. Y es increíble que saben que la boca con el paso del tiempo cada vez va perdiendo movilidad, por eso uno termina escuchando ancianos hablando más entrecortado. Sin embargo, las orejas nunca terminan de crecer. ¿No? Qué raro, ¿no? Que la boca se achica Bueno, y con el paso del tiempo la oreja crece, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Es un enorme simbolismo. Y Por cuando mí, por escuchas, ejemplo. ¿Sí? estás ¿Cómo? poniendo atención a los demás. Exacto. Yo creo Entonces, que tiene que ver los con demás. eso. Tiene que ver con la esencia del Evangelio, ¿no? El escuchar es el orientado está orientado a los demás, el hablar está orientado a nosotros mismos, ¿no? Yo tengo algo que decir, pero yo escucho lo que dicen los demás. Y yo creo que es una fórmula que tiene que ver que cuando uno está más pendiente de los demás que de uno mismo, se enoja menos. Cuando uno está muy pendiente de uno mismo y poco de los demás es cuando más te enojas. Porque casi siempre nos enojamos por algo que es parte de nuestra visión y nuestra opinión acerca de las cosas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Había un autor que se llamaba Nacio que decía que todo enojo es una herida narcisista. Es decir, siempre nos enojamos porque algo de referencia a nosotros mismos. Aun cuando vemos una injusticia hacia los demás, es una visión de nosotros mismos sobre eso. ¿Está bien? Y acá no está hablando Santiago que pasemos por alto las injusticias. Acá está hablando cuando nosotros tenemos la particularidad constante de ser personas que hablan más de sí mismo en lugar de escuchar a los demás, ¿no? Bueno, Meli de esto sabe, por lo menos en nuestra profesión como psicólogos, que nosotros tenemos que tener, se dice, una escucha activa. ¿Está bien? Esa escucha activa es poder escuchar lo que el paciente no dice. ¿Está bien? Lo que hay entre líneas, lo subtitulado. ¿Está bien? ¿Saben por qué? Porque qué increíble que haya una profesión donde se haya capacitado a los profesionales y a las profesionales a poder escuchar activamente, cuando en realidad tendríamos que todos tener esta escucha, ¿no? No importa la profesión que sea, todos tendríamos que haber sido capacitados para poder escuchar activamente. ¿Está bien? ¿No? Ahora, qué poco que escuchamos y cuánto que hablamos. Una de las cosas, me acuerdo cuando habíamos pensado en hacer core, yo me acuerdo que estábamos reunidos en departamentos con todo un grupo, y una de las cosas que yo dije es que no estaba tan seguro de las prédicas, porque estábamos discutiendo qué cosas hacíamos y qué cosas no íbamos a hacer y de qué manera las íbamos a hacer, porque sosteníamos que el Señor nos iba a guiar sin mover una coma y una tilde de la palabra, a poder encontrar formas de hacer comunidad diferentes, ¿no? Entonces me acuerdo que una de las cosas que yo dije es que a mí no me gustaban las prédicas. Miren que yo soy predicador, ¿no? No me gustaba la prédica, me cansaba. A mí me gusta predicar, pero me cuesta escuchar prédicas. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero llega un momento donde a los predicadores les cuesta mucho escuchar prédicas. ¿Por qué? Porque querés hablar, querés decir cosas. Se te vienen ideas. A mí me pasaba eso. Me pasaba de que cuando yo escuchaba prédicas, más que escuchar la prédica, yo estaba elaborando en mi mente cosas.
¿está bien? Diciendo, uy, entonces tal cosa con tal otra, y no había forma de compartirlo. A veces tenía alguien al lado y decía, me parece que está diciendo cualquiera, ¿no? O qué buena idea esto, y mirá si lo hacías con... Y siempre había alguien que se daba vuelta y te decía, shh, ¿viste? Como diciendo, no hables, ¿no? Entonces uno se tenía que quedar callado, ¿no? Ni hablar si eras niño, los niños se tenían que quedar callados, tenía que haber un silencio para poder escuchar la voz de una persona. Increíble, porque si podemos sacar de contexto a Santiago, y lo estoy siendo honesto, si sacamos de contexto a Santiago, casi las prédicas tendrían que ser más para oírnos entre nosotros que a alguien nos hable. ¿Está bien? Entonces, en ese momento fue que dijimos, entonces hagamos una cosa, que la gente pueda hablar en las prédicas, que pueda preguntar cosas, que pueda dar opiniones, que pueda alimentar el concepto, ¿no? Y yo me acuerdo de esa reunión, creo que estábamos en el departamento de mi mamá, que alguien, no me acuerdo quién era, pero yo me acuerdo que ahí alguien saltó a decir, ¿y qué pasa si lo que dicen está equivocado? Porque entonces nos arriesgamos a que cualquiera pueda opinar cualquier cosa en la prédica. Y a mí lo primero que se me vino a la mente es, ¿cómo nos damos cuenta que el predicador no está equivocado en realidad, ¿no? Porque hasta el predicador puede predicar algo equivocado si todos somos hombres y mujeres falibles, ¿no? Entonces, si el predicador puede equivocarse, ¿por qué no va a poder equivocarse un hermano o una hermana que quiera participar? Y del otro lado, si hay algo que alguien nota que no es correcto, lo podemos discutir, lo podríamos compartir en el mismo momento. Mirá, yo creo que es más pensado por este lado, o mirá, yo no estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Yo me acuerdo en una oportunidad que yo estaba predicando, y esto siempre lo tomo como ilustración, ¿no? Estaba predicando y estaba entre nosotros un chico adolescente en aquel momento, ahora ya es un joven, pero adolescente que se llama Juan Ignacio, ¿no? ¿Está bien? Me acuerdo que yo estaba predicando y en un momento Juan Ignacio levanta la mano y dice, Adrián, ¿no tenés otra prédica? Porque esta es muy mala, ¿no? Yo me acuerdo que lo miro a Juan Ignacio como diciendo, yo jamás le hubiese podido decir a don Roberto Martínez, mi primer pastor de la iglesia bautista ahí de Banfield, pastor, no tiene otra prédica porque esta prédica es muy mala. Me hubiese encantado haberle dicho, pero nunca se lo podía haber dicho, y si se lo hubiese podido haber dicho, me hubiesen, pero silenciado, ¿no? Yo digo, mirá qué bueno que es este grupo de que alguien puede decirle al predicador, che, cambia la prédica porque tu prédica es muy mala, ¿no? Y para colmo miré como a los más grandes, como diciendo, wow, mira lo que me dice este. Y los más grandes hicieron, sí, la verdad que es muy mala esta prédica. Entonces dije, bueno, cambiemos la prédica, hablemos de otra cosa, ¿no? Porque hasta el predicador puede ser falible. Este asunto de poner al predicador o a la predicadora en el lugar del supuesto saber, nos pone en un lugar muy narcisista. Todos somos barro en las manos del alfarero. Todos somos herramientas. Y la herramienta no hace nada por sí sola si no está utilizado por aquel que sabe utilizarla, ¿no? Santiago tenía este concepto. Es más importante escuchar que hablar. Entonces hagamos prédicas donde nosotros podamos escucharnos, ¿no? Donde no tenga uno solo que hablar, sino que los demás puedan escucharnos. Y de última vamos a enriquecernos entre todos. ¿Qué creen de esto? Hablando de que tenemos que enriquecernos, ¿no? Porque muchos de ustedes deben haber sumado en algún momento a Core y les debe haber parecido extraño de que uno puede interrumpir y hablar. De hecho, muchos me dicen, esos estudios que ustedes hacen tipo célula, es decir, no le dicen predicación, porque si fuese predicación estaría solamente el predicador hablando. Como todos opinan, es una especie de estudio tipo célula. No, son predicaciones, ¿no? Y ustedes lo hacen así, y cuando se juntaban, ¿cómo era? Igual, de la misma manera. De hecho, se ha armado cada discusión, ¿de acuerdo? Hemos hablado y se ha armado cada discusión de gente que no estaba de acuerdo, y buenísimo, ¿no? Buenísimo que sea así. ¿Qué creen de ustedes de este concepto de Santiago? Deben ser más rápidos para escuchar que para hablar, ¿no? Yo pienso que hay un concepto que estaba estudiando hace unos días, repasando, el de la mente de principiante, que se habla mucho en lo que es mindfulness, de esto de no
de escuchar algo como si fuera la primera vez, ¿no? Desprovistos de prejuicios, tratando de volvernos como más inocentes en la escucha. Y yo pensaba que a veces pasa que uno está hace tanto tiempo adentro de la iglesia que somos como una máquina de inferencias y ya es como que escuchamos cómo empieza una frase y la terminamos. Yo me acuerdo que con mi papá siempre hacía un chiste en la iglesia donde íbamos cuando era chica, porque había un predicador que repetía las mismas frases y con mi papá nos mirábamos porque nuestro juego era adivinar cómo terminaba. Qué malos, pero era nuestra diversión. Y el punto es que, nada, a veces pensándome en el lado de la que escucha, ¿cuántas veces ya pensamos que sabemos lo que nos van a decir? ¿No? Ya sea un predicador, ya sea una persona que nos viene a hablar, como que ya siempre asumimos que sabemos lo que van a decir. Y eso creo que es un error tan grande porque ya ahí no estamos escuchando, ahí ya estamos jugando, ahí ya estamos atajando una pelota, ya estamos pensando una respuesta, no estamos escuchando. Y para mí esto de ser rápidos para escuchar es como entregarnos a la presencia, alojar al otro, darle un lugar al otro. Santiago es uno de mis libros favoritos, pero me encanta. Y esto de ser rápidos para escuchar, creo que también tiene que ver con ser mejores para escuchar, porque nos gusta mucho ser escuchados. No a todos, ¿no? Pero a mí me encanta que me escuchen. Y después digo, sí, todo bien, pero sé escuchar y creo que es un aprendizaje que todavía tengo. Y me gusta ese versículo porque es como que todo el tiempo me recuerdo que no sé si sé escuchar tan bien como creo que escucho, más allá de lo profesional, hablo en la vida. Y me encanta esto porque tenemos que saber escuchar para realmente tener corazones receptivos. Y nada, me encanta este versículo, me encanta. Miren, y saben lo lindo, sumo a lo que dice Meli, que cuando uno aprende a escuchar, la gran pregunta es ¿hasta dónde tengo que escuchar? ¿No? Es decir, ¿hasta dónde debo extender la escucha? ¿No? Uno escucha. Vieron que en un momento decís, bueno, listo, ya está, no quiero escuchar más, ahora lo voy a opinar. ¿Está bien? A veces decimos, bueno, ahora me toca a mí escucharme, ¿no? Al que está hablando. Muchas veces hacemos eso porque entra como en una especie de giro medio, como, ¿cómo es que se dice cuando queda en el mismo punto, ¿no? Y otras veces debemos aprender a seguir escuchando, ¿no? Una escucha tiene que producir más escucha, y más escucha, y más escucha, donde nunca se cierra la escucha. Salvo que entre en una especie de círculo vicioso, que siempre repite lo mismo. La pregunta es ¿cómo te sentís? Mal. Listo, ok, listo, ya está, no me digas más nada, ¿no? Ah, qué lástima, ¿no? Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Me siento mal. ¿Por qué? Y sigo escuchando. Porque Ah, ya sé, es un problema laboral, listo. Como dice Meli, ya lo encajoné, Kant diría, en una categoría, ya lo ordené bien, problemas laborales, ya tengo un montón de versículos para decirle, ideas para decirle lo que tiene que hacer, ¿no? No, seguí escuchando, porque casi seguro de que todavía haya muchas cosas más para escuchar. La escucha nunca termina. Por eso lo que dice Santiago es, denle más importancia a escuchar, ¿no? Que al hablar. Escucha más, ¿no? Y a veces para escuchar más uno tiene que hacer más preguntas. Y más preguntas, y más preguntas, y más preguntas, ¿no? Bueno, un problema laboral, uy, contame de ese problema laboral, bueno, ok, ¿y por qué te crees que te está pasando esto? Bueno, ok, contame más. ¿Y qué otros momentos iguales viviste a esto, ¿no? Y hay alguien en tu familia que también le ha pasado esto, es decir, cuando uno empieza a construir todo un mapa gigantesco de la situación de un hermano o una hermana, se da cuenta que te pasaste 2 horas escuchando y todavía no dijiste absolutamente nada. Y aún con 2 horas todavía no agotaste todo lo que tendrías para escuchar. ¿Sabe por qué? Porque casi nosotros no podemos emitir juicios sobre los demás porque no tenemos la escucha total de las cosas, no conocemos todas las cosas, no sabemos todas las cosas, ¿no? Y entonces es importante que podamos aprender a escuchar lo que la otra persona quiere decir. Y sobre todo, porque Santiago, esta fórmula de aprender, sean rápidos para escuchar y lentos para hablar, la quería poner en práctica en la vida espiritual para nuestro trato con Dios, ¿no? Es decir, el cristiano tiene que escuchar más a Dios que hablar. ¿Está bien?
Y esa misma fórmula tenía que servir para con el prójimo. Aprender a escuchar a mi prójimo antes que rápidamente salirme la estructura de mis consejos 1000 veces repetidos. No, escuchá más, ¿no? Aprendé a escuchar más. Hacé preguntas que te permitan escuchar. ¿Está bien? ¿No? Cuando viene alguien con dificultad, nosotros podemos escuchar la dificultad y creer que ya la sabemos toda, ¿no? Así, listo, ya está, ya la sé toda. Con una sola pregunta te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Porque si yo te digo, la verdad que no sé por qué me siento mal. ¿Qué es lo que sentís? No sé, tengo una opresión en el pecho, palpitaciones, me sudan las manos. Yo digo, ataque de pánico. Ok, mira, tomá aceite de cannabis, tomá, pedí una consulta psiquiátrica seguramente que te va a dar un ansiolítico, hace terapia, qué sé yo, hay algo no resuelto en vos, listo. Yo ya le salí con toda la batería de cosas que he escuchado por ahí, leí en revistas o en TikTok, vi las 5 actitudes o 5 conductas que tenés que tener frente a una crisis de ansiedad, bla, bla, bla. Sin embargo, con una sola pregunta entro en un mundo donde podría estar horas y horas escuchando. Yo ya salí a tapar la escucha con mis consejos, cuando en realidad solamente tendría que haber dado una pregunta que tenemos para hablar horas. ¿Saben cuál pregunta? ¿Por qué crees que te está pasando esto? ¿Por qué suponés que te está pasando? ¿Hay algo que vos creas que está sucediéndote interiormente? ¿Algo que te preocupa? ¿Algo que estás enfrentando? ¿Algo que no estás enfrentando? ¿Por qué crees que te pasa esto? ¿No? Con solo eso, en lugar de haber dado una batería de consejos de revista, puedo seguir escuchando, ¿no? Y la gente necesita ser escuchada, ¿no? Y sobre todo, cuando uno aprende a escuchar, también aprende a escuchar a Dios, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Es que escuchar siempre es más difícil porque como tiene no siempre como la respuesta lista para lo que le están contando, o también en la cabeza va a otras cosas y no está con esa sensibilidad, como tú dices, de tener preguntas listas para ahondar un poco más en la situación de la otra persona. Una vez me acuerdo que me habían hecho un reportaje en una radio. Cuando salí, la persona que me había llevado a esa una radio secular, pero yo iba a hacer una actividad con una iglesia, en Ushuaia fue, y me llevaron a la Radio Nacional, ahí en Ushuaia, un programa, ¿no? Y estuvimos hablando, qué sé yo, y yo, claro, respondía a todo lo que me preguntaban. Cuando salimos estaba con la esposa del pastor Mulión, ¿no? Que entonces me dice, ay Adrián, ella es encantadora esta señora, me dice, ay Adrián, me parece increíble cómo vos podés responder todas las preguntas, ¿no? Y yo la miré y digo, no te creas que yo puedo responder todas las preguntas. A mí no me importaba la pregunta que me hiciera, yo ya sabía que iba a responder antes que me hicieran la pregunta. Y se me quedó como diciendo, ¿cómo es eso? Claro, vos fíjate que la primera pregunta fue, ¿qué pensás de los adolescentes de hoy? A mí no importa, yo iba a decirle, la adolescencia está compuesta por... Iba a hablar de la adolescencia que yo ya tenía. O sea, si me hubiesen preguntado, ¿por qué crees que hay tanta violencia? Porque yo creo que la adolescencia de hoy... Yo ya sabía que iba a responder, ¿no? Ya tenía 4 o 5 respuestas, de las cuales yo de alguna manera iba a llegar a ese punto, ¿no? ¿Y qué crees que le falta a la Argentina? Yo creo que hoy lo que le falta es entender bien a los adolescentes, porque la adolescencia de hoy... ¿no? Entonces, fíjense que yo no escuché la pregunta, yo sabía lo que yo iba a querer responder. ¿Está bien? Así me preguntaran sobre por qué hay tanto exceso de alcohol y drogas hoy en día. Yo creo porque vivimos en una sociedad adolescente. La adolescencia de hoy es ¿no? Es decir, fíjense que no era mi capacidad de escucha. Yo ya tenía todo armadito de lo que iba a responder. Así que si ustedes me escuchan en algún reportaje, si analizan más bien, a ver de que la pregunta poco tiene que ver con mi respuesta, ¿no? ¿Está bien? Esto es porque así somos, nos cuesta. Primero, a mí me molesta mucho cuando hacen reportajes de esas características, porque la mayoría de las preguntas tendría que decir, no tengo ni idea, no sé, no sé. ¿Y qué pensás de la verdad que no sé? ¿No? ¿Y por qué sucede el otro? No tengo ni idea.
Entonces yo creo que a la tercera pregunta me van a decir, ¿para qué trajeron a este que no sabe nada? Entonces para eso, cualquier pregunta que me hagan, ¿vos creés que hoy el problema que vivimos moral y tantos delincuencia y tantos secuestros y tanto, tiene que ver con qué? Yo creo que tiene que ver con que vivimos en una sociedad adolescente, porque la adolescencia de hoy es ¿no? ¿Está bien? ¿No? Y yo creo que así somos. Santiago nos anima a que no hagamos esto, a que podamos escuchar, ¿no? A que estemos atentos, porque yo creo que la escucha, es un poco lo que decía Meli recién, la escucha te da la posibilidad de aprender. Sí, yo estoy más propenso a aprender que a enseñar, estoy en un muy buen camino, ¿no? Porque yo voy a estar constantemente predispuesto a poder escuchar opiniones, a poder escuchar a los demás. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. A veces si nosotros escuchamos la respuesta... Sí. ¿Quién está? Estaba pensando, yo quería compartir un pensamiento flash, que me parece también que tiene mucho que ver con eso que acabas de decir último, desde mi perspectiva, ¿no? Como que la expectativa que uno tiene con ciertas personas también. Quizás está re mal que digo, pero es lo que me pasa a mí, que estoy como que a veces más predispuesta a aprender de ciertas personas que de otras. No sé si está bien eso, pero me pasa. O sea que a veces me junto con algunas personas y quedo como todo el tiempo absorbiendo, pero porque sé que voy a recibir algo o a aprender algo o a descubrir algo, quizás porque esa persona me interesa más, quizás porque la quiero más, quizás no sé si me explico. Pero no, a mí, por ejemplo, descalificar el juego, eso de tarde para hablar y bueno, toda esa cuestión, y rápida para enojarse y bueno, toda esa cuestión. Pero la verdad es que me pasa eso, no sé cómo se haría estar constantemente, tengo que aprender a escuchar otra vez, o sea, aprender de cero, porque entendí todo mal y no sé si me explico con la sensación de que, como que no sé si es el prejuicio y la vida misma que me enseñó a hacerlo de esa manera y lo tengo que aprender otra vez. Pero me parece que es re difícil estar como una esponja, atento realmente a todos. Quizás es falta de interés, falta de amor, o no sé, pero me parece que es re difícil eso. Mira, anota esto, Nair. Yo creo que todo eso tiene que ver con la adolescencia. Porque la adolescencia... no, mentira. ¿No? ¿Qué va? Entonces lo que creo que es una cuestión de ansiedad. Muchas veces escuchamos cosas y ya rápidamente queremos como participar, ¿no? Creo que tiene que ver con esa impronta de ansiedad de rápidamente suplir algo, ¿no? Sentimos que algo hay que apagar un incendio, ¿viste? Entonces salimos corriendo a apagarlo. Entonces frente a una frase, en lugar de escucharla y quedarnos ahí quietos, creo que nos nace ese ímpetu de opinar, ¿no? Y después no tendría nada de malo que después, con un oído más presto, con cierta experiencia de vida o con intereses ya claros, escuchemos a más personas mucho más atentamente que a otras. ¿Está bien? ¿No? Porque aún la Biblia después enseña que nuestros oídos escuchen lo que nos conviene escuchar. ¿Está bien? ¿No? Que no estemos tan pendientes de todas las cosas. Así que no tendría nada de malo que nosotros seleccionemos qué cosas escuchar. ¿Está bien? ¿No? Pero yo creo que lo que más quería Santiago es que esta fórmula de aprender a escuchar más y hablar menos sea una fórmula para el encuentro con las verdades de Dios, ¿no? Y Santiago se va por el tema del enojo, rápidamente se va por el tema del enojo. Lo podemos hablar otro día, porque creo que hay mucho para hablar con respecto a cuando nos afloran estos afectos, estas emociones en nosotros, que rápidamente o nos entristecemos, o nos enojamos,
o nos preocupamos. Algún día tenemos que hablar de esto, ¿no? O podemos pedirle ahí a Meli que prepare algo con toda su impronta de las neurociencias. Estaría muy bueno saber qué hacemos con estos afectos, ¿no? Pero entonces dice, ¿no? Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Es decir, el enojo el enojo visto desde este lugar es casi un descontrol, ¿no? Así que quiten de su vida todo lo malo y sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, ese oído presto a las cosas de Dios, porque tiene un poder para salvar vida. No solo escuchen la palabra de Dios. Acá dice, bueno, nos decís escuchen, escuchen, escuchen. Santiago no quiere decir de que sean unos monjes tibetanos oyendo el canto lejano de las aves y pasando horas y horas meditando sin hacer nada. Dice, no. La escucha activa es esa escucha que después te lleva a accionar, ¿no? No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Es decir, no solamente escuchar, sino también hacer. Hay gente que escucha, pero nunca te dice nada, ¿no? Entonces, ¿te escuchó? Sí, ¿qué te dijo? Nada, no sé. ¿No? ¿Viste? Decía, estuve hablando como 2 horas y me miró durante las 2 horas, ¿viste? Decir, no. La escucha tiene que ser una escucha para algo, ¿no? Tiene que tener una funcionalidad. No es solamente escuchar un discurso, sino también darle un sentido a ese discurso, ¿no? Tratar de devolverle algo a esa persona. De la misma manera que cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que devolver al prójimo lo que hemos escuchado de Dios, ¿no? Recuerden que somos bendecidos para bendecir, ¿no? No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Aparte me encanta esto, ¿cómo es que se llama? Cuando imperativo, ¿no? Cuando es una orden, ¿no? Tienen que ponerla en práctica. Esto no es solamente para oír. Yo me imagino lo que hubiese sido para Santiago entrar en un culto de tanta gente sentado en silencio, sin decir y opinar nada, escuchando durante 1 hora a alguien hablar, y después todos se levantan, se van en sus casas y nadie pone en práctica nada lo que escuchó durante 1 hora. Santiago hubiese dicho, borrá eso, basta de hablar tanto, escuchen, pero que esa escucha se transforme en acción, ¿no? De lo contrario, solamente se engañan, dice Santiago, a sí mismos, ¿no? Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Les pasó alguna vez de salís, te mirás en el espejo, qué sé yo, haces un par de cosas, después te volvés a ver y decís, ay, qué despeinado que estoy, ay, mirá mi cara? Uy, ¿les pasó alguna vez eso? ¿No? Que vos dijiste, qué lindo que me levanté hoy, y a la media hora te volvés a pasar por el espejo y decís, ¿qué me pasó? ¿No? Es decir, estoy re demacrado, ¿no? Es decir, ¿les pasó? Es como que cuando nos vimos en el espejo estaba todo lindo y después nos olvidamos. Hay un estado de desconexión con la realidad. Es eso lo que dice Santiago, ¿no? Si nuestra escucha no sirve para algo, nos estamos engañando. Todo cristiano, toda cristiana tiene que escuchar para hacer. Si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres y te asombras porque puedes encontrar con cualquier cosa, ¿no? Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y cuidado con estas palabritas, ¿eh? Cuidado con la palabra ley perfecta, cuidado con la palabra de lo que obedeces, poner en práctica, ¿no? Es decir, cuidado con esto porque rápidamente en nuestra mente se nos dibuja una estructura institucional que ya venimos hablando una y otra vez con Gálatas, con los evangelios, ¿no? Con Corintios, ya venimos hablando de que poner en práctica la ley de Dios significa amar. No estamos acá diciendo que significa que tengo que cumplir con una serie de ritos religiosos. Recuerden que cada vez que vean en el Nuevo Testamento la ley del Evangelio, la ley del reino, la ley de Jesús, tiene que ver con el amor al prójimo. ¿Está bien? ¿Sí? Para que no digamos, pongan en práctica la ley, entonces significa todo lo que nosotros hemos aprendido. No, el Evangelio se resume en amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Recuerden esto, ¿no?
Y termino con esto, que me encanta esta palabrita, que alguien la puede buscar por favor en Reina Valera, Santiago 1:26. Si alguien la puede buscar rápido y puede leernos el 26 y el 27, porque acá utiliza la palabra religioso, que es una palabra muy de la Nueva Traducción Viviente, que no es una traducción directa, ¿no? Es una especie de contemporización, así que no lo vamos a tomar como tan estricto, pero quiero ver qué dice Reina Valera. Si alguien la tiene ahí, o si alguien la busca en Reina Valera y otro la busca en NBI, ¿puede ser? Yo la tengo en Reina Valera. Dale, ¿qué dicen ahí? 26-27. Sí. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok, mira, yo no recordaba que Reina Valera utilizaba también la palabra religioso. ¿Está bien? ¿Hay en NBI? ¿La tiene alguien? Acá la tengo en NBI también, si A querés, ver, dale. dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, no, perdón, se me actualizó, ahí está. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ok, me encanta entonces la palabra religioso. No recordaba que estaba en todas las versiones porque me sonó muy contemporánea, ¿no? Vieron que nosotros ahora hablamos qué religioso, mirá qué religiosas que son, qué religiosas, ¿no? Acá lo toma no como algo negativo, sino como algo que debería ser auténtico. ¿Está bien? ¿Sí? No significa que ya el religioso es un legalista, ¿no? Sino que por ser religioso debería tenerlo justamente todo mucho más claro, ¿no? Debería ser auténtico. Y dice, si afirma ser auténtico, ¿no? Si es un creyente de verdad, una creyente de verdad, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo, y la verdad que tu religión no sirve para nada. Y acá dice, la religión pura y verdadera, a los ojos del Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces vamos a ver si les parece bien, para terminar. Yo creo que lo que Santiago nos está diciendo es, muchachos, muchachas, escuchen bien las cosas. No hablen tanto. Esperen, guarden silencio y escucha bien lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te ayuda a que vos controles tus emociones. La palabra de Dios te va a ayudar para que vos te enfoques correctamente. Controlate, no te dejes engañar. Oí bien lo que está diciendo Dios a tu corazón, oí bien lo que dice la palabra para vos. Y ¿sabés qué? Cuando la oigas bien, aprende a ponerla en práctica correctamente. Pero no significa llenarte de palabritas sin sentido, significa ponerla en acción con los más necesitados. Yo creo que esto es lo que dice Santiago, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Que termine diciendo esto, ¿no? Que este oír no es para que nosotros nos pongamos en gurúes, en maestros yodas de la vida, sino justamente para saber oír correctamente lo que dice la palabra, para ponerla en práctica correctamente. Y al fin y al cabo termina en el mismo punto, el servicio a los demás, sobre todo a los necesitados. Recuerden, y esto corre por mi cuenta, que yo creo, supongo, ¿no?, que cada vez que el Señor utilizaba la imagen en la palabra, en la Biblia, de huérfanos, viudas o de extranjeros en otro caso, se está refiriendo a momentos muy especiales en la vida. El huérfano es aquel que quedó desprovisto de papá y de mamá. La viuda es la que perdió a un compañero y hasta en aquel momento un sostén. El extranjero es el que está fuera de su lugar conocido y se vuelve diferente. Entonces, cuando la Biblia dice que la verdadera religión, la pura y verdadera, la posta, decimos en Argentina, ¿no?, que parte de alguien que supo escuchar bien, hablar menos y hacer más,
es justamente ocuparse de los que nadie quiere, de los que han sido abandonados, de los que perdieron cosas, de los que están solos, solas, de viudos y viudas, que quizás el dolor de la pérdida, y acá como pérdida, no solamente piensen en un matrimonio, piensen en cualquier tipo de pérdida, ¿no? Una separación, un divorcio, pérdida laboral, pérdida de tu paz, ¿no? Todos los que perdieron algo, que se vuelven viudos y viudas por algo, ¿no? Del huérfano que ha quedado solitario, sin protección, ¿no? Y yo agregaría también del extranjero, que es el diferente, el que no es como nosotros y está entre nosotros, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, que la palabra de Dios sea bien escuchada por nuestros oídos, que hablemos menos, que escuchemos más, que aprendamos a escucharnos entre nosotros, pero que esa escucha sirva para algo, sea una escucha que nos permita accionar, poner en práctica las verdades del Evangelio, que es nada más y nada menos que conocernos, escucharnos, para poder acompañarnos en los momentos de dificultades, tanto para el huérfano como para la viuda, y de última para todo aquel que está pasando por una dificultad. Que Santiago dice, ¿sabes qué? Tenés que sentirte realmente feliz si te hallas en alguna prueba, porque de última vas a tener gente que te escuche, de última vas a tener gente que va a hacer cosas con vos para hacerte sentir bien, ¿no? ¿Qué les parece? Hermoso Santiago, ¿no? Hermoso. Entonces no podemos leer los primeros versículos por separado sin entender este final. Que de última quien esté pasando por una tribulación va a tener a alguien que lo va a escuchar y alguien que va a accionar. ¿Está bien? Muy bien. Lindo.